Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a estar viendo calorimetría. Es la parte de la física donde vamos a estar estudiando el calor. El calor como intercambio energético, ¿sí? El calor lo vamos a definir como el intercambio de energía térmica entre dos materiales. Vamos a definirlo de una manera muy simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos, digamos, un cubo de hielo en un vaso con agua. Si el hielo tiene menor temperatura que el agua, digamos que el hielo está a 0 grados y el agua está a 20 grados, lo que va a pasar es que va a haber un intercambio de energía térmica en favor del hielo desde el agua. O sea, el agua va a perder energía térmica para calentar el hielo. En un principio para derretirlo, ¿no? Y luego para aumentar la temperatura del hielo ya derretido. Eso lo vamos a ver ahora. Lo importante acá es que entonces el calor, propiamente dicho, es cuánta energía se trasladó de un material a otro en el proceso, ¿sí? Así que vamos a tener el calor como una medida de energía, se mide en joules, y vamos a definir entonces dos tipos de calor como ya les adelanté recién. Vamos a tener un calor que es de cambio de temperatura, lo pongo como delta T, que tiene que ver con el calor que necesita un objeto para calentarse una cierta temperatura para una cantidad en específico de masa para un material en específico. O sea que el calor por cambio de temperatura va a ser un coeficiente que depende del material que estamos calentando, que se conoce como calor específico. De nuevo, el calor específico es un coeficiente que depende del material. Distintos materiales tienen distintos calores específicos, ¿sí? No es lo mismo calentar agua que calentar hielo, que calentar un hierro o una madera, ¿no? Son distintos calores específicos. El calor específico multiplicado por la masa, multiplicado por el cambio de temperatura. Acá estamos hablando entonces de un calor que está directamente relacionado con la temperatura de los materiales. Así que bueno, este calor por cambio de temperatura depende directamente del material, de la cantidad de materia y de cuánto cambió la temperatura. El otro calor es un calor por cambio de fase que tiene que ver con el cambio del estado de la materia, que vamos a trabajar con tres estados: el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? La materia va a cambiar de estado a medida que se encuentre en una determinada presión o una determinada temperatura. Así que para derretir un hielo, por ejemplo, que pasaría de sólido a líquido en un proceso que se llama fusión, para fundir entonces un sólido, se requiere una cantidad de energía que rompa los enlaces de la materia, modifique esos enlaces al menos y produzca entonces ese cambio de estado. Esa energía va a depender del tipo de material que tengamos, con un coeficiente que es el calor latente, y de la cantidad de materia que estemos derritiendo o congelando, demás.
el calor latente funciona para los dos lados. Con esto quiero decir que el calor latente de fusión es igual a menos el calor latente de solidificación. O sea, si yo necesito 10 joules para derretir una porción de hielo, voy a necesitar 10 joules para congelarlo también, ¿no? Solo que para derretir yo le tengo que dar calor al sistema, para congelar le tengo que quitar. Así que vamos a tener de fusión, de ebullición o vaporización, como los sistemas que pasan de líquido a gaseoso. em, Condensación de gaseoso a líquido. Y dijimos solidificación de líquido a sólido. Que bueno, para el agua, por ejemplo, se utilizan algunos términos que son del agua, ¿no? Como congelación, este, y vaporización. Así que bueno, dependiendo la cantidad de masa, va a ser directamente proporcional a la cantidad de calor que necesitamos para cambiarle la fase al material. Bueno, además de esto hay que tener en cuenta que los intercambios se dan de, de un material a otro. O sea, mientras un material está ganando energía, el otro la está perdiendo. ¿Y con qué sentido se da este intercambio? Para alcanzar lo que se conoce como el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se va a dar cuando todos los materiales del sistema alcancen la misma temperatura. O sea, si yo tengo un sistema, por ejemplo, con agua, hielo, y vamos a imaginar también un hierro caliente, lo más probable es que el hierro caliente tenga más temperatura que el agua y el agua obviamente más que el hielo, ¿no? Así que se va a calentar el agua, se va a calentar el hielo y el fierro se va a, a enfriar hasta el punto en el que todo tenga una misma temperatura. Ahora, ¿qué pasó con el hielo? El hielo tuvo que haberse calentado hasta los 0 grados, luego se tuvo que haber derretido y luego se tuvo que haber vuelto a calentar hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Que uno podría decir, por ejemplo, que la temperatura del equilibrio fuera de 70 grados. En ese caso, el hielo que después pasó a ser agua alcanzó los 70 grados. El agua también y el hierro se tuvo que haber enfriado hasta esa temperatura. Así que los procesos se dan de forma continua y progresiva, ¿no? El hielo primero se calienta hasta llegar a la temperatura de fusión. Luego se funde. Cuando se termina de fundir, se calienta como agua. Cuando llega a la temperatura de ebullición, ahí recién ebulle em, y hierve, ¿no? Convirtiéndose en gas. El proceso siempre tiene que ser ordenado. Entonces, por un ejemplo, si yo tengo hielo a menos 40 grados y le aplico calor, entonces el hielo se va a derretir en agua. Pero para eso primero tuvo que pasar de 40 a 0 grados.
siendo todavía hielo. Cuando el hielo está en 0 grados, si yo le sigo aplicando calor, ahí va a ser cuando se me va a derretir, pero derretido va a seguir teniendo 0 grados. Al momento en el que se termine de derretir, ahí recién va a ser cuando sube la temperatura. Primero estoy teniendo un calor por cambio de temperatura hasta que el hielo llegue a los 0 grados. Luego estoy teniendo un calor por cambio de fase hasta que el hielo se termina de derretir. Y por último, otro calor por cambio de temperatura si le sigo dando calor al sistema, ¿no? En todo caso, se puede llegar hasta los 100 grados para el agua líquida y de ahí vuelvo a tener calor por cambio de fase cuando hierve y luego el agua hervida, o sea, el vapor de agua, puede volver a calentarse. El proceso también va a tener el mismo orden al revés, ¿no? Si yo tengo agua y quiero congelarla, primero tengo que enfriar el agua a 0 grados, luego congelarla. Y luego, si le sigo quitando calor, se va a volver a enfriar el hielo. Pero el hielo no puede tener más de 100, más de 0 grados siendo sólido. Y el agua no puede tener menos de 0 siendo líquida, ¿sí? Primero va a gastar energía congelándose y luego se va a enfriar. Sobre la conservación de la energía. La energía tiene que ver con las temperaturas, en este caso, que tienen los objetos. Luego vamos a ver que hay una relación entre energía también y térmica, ¿no? Y otros tipos de energía, por ejemplo, energía potencial, energía cinética. Pero en un principio, la energía va a estar directamente relacionada con las temperaturas de los objetos y la conducción o este, la, la convección o radiación de calor. Cuando un objeto recibe calor, está recibiendo energía. Y lo mismo va a pasar con un sistema. En un sistema que es perfectamente adiabático, ¿qué significa adiabático? Que no recibe ni da energía del entorno. O no recibe del entorno ni da al entorno, ¿no? O sea, en un sistema adiabático sería, por dar un ejemplo, similar al que teníamos recién, agua, hielo y un hierro caliente que está aislado completamente de todo el entorno. No recibe calor de ninguna fuente, tampoco pierde o disipa calor hacia ninguna otra fuente, ¿sí? Todo el calor que se da, que se produce en el sistema, es interno del sistema. El agua recibe calor del hierro y da calor al hielo y todos estos agentes pertenecen al sistema que está herméticamente, ¿sí? Y térmicamente sellado. Así que este tipo de sistemas lo que hace es conservar la energía, ¿sí?
la misma energía que había al comienzo, tiene que haber al final. O sea, en este tipo de sistemas, el cambio de la energía interna, como U, ¿sí? Energía interna, va a ser cero. Entonces, en este tipo de sistema, nuevamente, adiabático, la sumatoria de todos los calores tiene que ser cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hierro le dio 10 joules al agua, el agua tiene que haber recibido 10 joules. ¿Sí? Si el hierro tuvo calor negativo por 10 joules, mejor dicho, el agua tuvo que tener calor positivo por 10. Y luego el agua calentó al hielo, ¿no? Entonces, el agua va a tener calor negativo por el que intercambió con el hielo, y el hielo positivo y de misma magnitud que la negativa del agua. O sea, la sumatoria de todos los calores tiene que ser cero. En este ejemplo, yo tendría entonces que el calor total del hielo más el calor total del agua más el del hierro tiene que ser cero. Recordemos que en este caso el hielo y el agua reciben calor, mientras que el hierro disipa o cede calor. Para sistemas donde la energía no se conserva, es decir, donde están abiertos al entorno, por ejemplo una olla con agua, que recibe calor de fuego, el fuego está dando calor al sistema, pero es un calor que es externo al sistema que estamos estudiando, que en este caso sería el agua, y calcular el calor del agua, ¿no? O sea, voy a tener un cambio en la energía interna del sistema que tiene que ver con el calor externo al mismo. O sea, en este caso que viene de el fuego que está calentando la olla, que está calentando el agua. El agua va a empezar con una temperatura inicial, no sé, de 20 grados y va a terminar con una temperatura de 90, por dar un ejemplo. Toda la energía que se recibió en ese proceso no salió de otro material como antes, sino que vino del entorno, del exterior del sistema. Cuando un ejercicio les dice que el sistema es adiabático, entonces usan este esquema donde la suma de todos los calores da cero. Ahora, cuando no, entonces eso no se aplica, ¿sí? Bueno, en un principio sobre calorimetría esto es lo que necesitan saber. De acá, los ejercicios les van a presentar un sistema de varios materiales con varias temperaturas iniciales y varias masas, y se les va a preguntar algo en específico. Por ejemplo, teniendo una cierta composición inicial, ¿en qué temperatura se alcanza el equilibrio térmico? O para que se alcance a cierta temperatura el equilibrio térmico, ¿cuánta masa inicial tendría que tener cierto material? Esos son distintos ejemplos que se van a resolver siempre con estas dos ecuaciones, la de calor por cambio de temperatura y cambio de fase, y eventualmente con respecto a que si la energía es adiabática, entonces el ejercicio se va a resolver igualando la suma de todos los calores a cero. En un principio esta es la parte teórica. Ahora vamos a hacer en el próximo video unos ejercicios prácticos y después vemos ley de Fourier.